Muy bien. Comencemos con esta clase. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Caracteres generales de los dientes. Eso es lo que vamos a ver hoy. Si ustedes recuerdan, el tema 2 era casi similar, ¿verdad? Era caracteres generales de los dientes. Pero vamos a ver ahora otros caracteres generales. ¿Qué han visto esa vez? Han visto color, forma, tamaño, dureza, ¿verdad? Eso es lo que vieron en la anterior clase. Pero vamos a ver otros caracteres que también tienen o presentan las piezas dentarias. Una de esas es la asimetría. Entendamos qué es asimetría, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que todos los dientes del arco dentario son asimétricos. Tal vez lo podemos decir, por ejemplo, a ver, aquí queremos decirlo con asimétricos, que no son iguales, ¿verdad? No existe simetría, asimetría, no existe simetría, ¿verdad? Como esta diapositiva lo pueden ver, no tiene simetría. Entonces, todos los dientes son así. Pero alguien me dirá, doctor, entre dientes homólogos, sí, puede ser que exista cierta similitud en forma y tamaño. Por ejemplo, a ver, les pongo un ejemplo. Acá, este es un incisivo central superior. Acá puedo dibujar tal vez el incisivo central inferior. Ahí hablamos de dientes homólogos de arcos opuestos. Uno es incisivo central superior y el otro es incisivo central inferior. Ambos son centrales, pero varían en forma y tamaño, volumen, ¿sí o no? Sí, doctor. ¿No ve? Entonces, varía. Ahora, hablemos de entre dientes homólogos del mismo arco. Este es incisivo central superior y esto también es incisivo central superior. Tendría que ser casi iguales. Sí, guardan relación de la misma manera. Podemos verlo. Pero si esto lo pongo por delante, su ángulo mesoincisal sabemos que es más agudo. Vean, se va a ir al lado distal. O sea, queramos o no, todos los dientes son asimétricos. ¿Sí? Tal vez leve diferencia vamos a encontrar en los dientes inferiores, específicamente en los incisivos centrales inferiores. Leve diferencia vamos a encontrar. Pero de manera general podemos decir que todos los dientes son asimétricos. ¿Sí? No existe similitud ni uno ni en otro, por más que sean dientes homólogos. Otro carácter que vamos a ver en la superficie de los dientes. Todas las superficies en la superficie de los dientes son curvos, ¿sí? Entonces, si son curvos, van a ser muy bien convexos o van a ser cóncavas. Entendamos eso. Yo les pregunto, visto por donde está la flecha roja, ¿es convexo o cóncavo? Convexo, doctor. Perfecto, lo tenemos bien claro esa definición, ¿no? Convexo. Y visto por la flecha verde, es Cóncavo. muy bien. Gracias, Giovanni. Entonces, todas las superficies de los dientes van a ser muy bien convexos o cóncavos. ¿Sí? Entonces, si vamos a encontrar, puede ser que encontremos una superficie plana, ¿sí? Pero será a causa por un agente externo, ¿sí? En la superficie normal no vamos a encontrar una superficie plana. Tengamos claro eso. Esto quiero que me lo entiendan bien.
porque vamos a hablar de las convergencias de las caras libres y proximales. Ups, no entendemos un poquito. ¿Qué son las convergencias de las caras libres y proximales? Esta gráfica nos va a ayudar mucho a comprender todo eso. ¿Sí? ¿Qué vemos? Vemos un carro, un auto, que está prendida sus faroles, ¿no? Y vemos toda la imagen que va prendiendo, que va alumbrando, ¿verdad? ¿Qué veo? Esta distancia es bien corta y esta distancia es bien larga, comparando ambas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de convergencia, vean, en este sentido, el sentido de la flecha roja, es convergente. Estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí? ¿O me dejaron solo? No, sí, doctor. Ok. Y en sentido opuesto, veámoslo, es convergente, divergente y convergente. Tenemos que tener eso en cuenta. A ver, vean, en sentido de la flecha roja se abre, ¿verdad? Estamos hablando divergente, se diverge, ¿verdad? Mientras en sentido contrario estamos hablando de convergente. Y acá arriba se los puse convergencias de las caras libres y proximales. Entonces, esa característica va a presentar las piezas dentales de manera general. Veamos entonces las convergencias que van a presentar. Las caras proximales, sabemos cuáles son las caras proximales, sabemos que es mesial, sabemos que es distal. Hasta ahí no tenemos nadie ningún problema en ese sentido en reconocer o en identificarlo, ¿verdad? Y las caras libres sabemos que son la vestibular, la palatina o la lingual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las caras proximales, sigan mi cursor por favor, convergen o presentan convergencias hacia palatino o lingual y hacia cervical. Y las caras libres presentan convergencias hacia oclusal o incisal y hacia distal. No van a rayar la pantalla, por favor. ¿Sí? Entonces, jóvenes, presentan convergencias. Vayamos a desarrollar uno, por favor, y vamos a entenderlo. Si no se entiende, vamos a volver a repetir. Veámoslo primero. Hemos dicho que las caras proximales convergen hacia palatino y hacia cervical. Ya. Veamos. Ven esta gráfica. Ven esta gráfica. ¿Sí? Es un arco dentario permanente y este es un arco dentario temporario. ¿No? Entonces, las caras proximales, vean, dónde están esas líneas, ya sea mesial o distal, convergen hacia palatino. Acuérdense, hagan de cuenta que acá está la luz del foco, del auto que hemos dicho hace rato les muestro. Vean, se diverge, ¿verdad? En este sentido. Pero si vemos en sentido contrario, converge, ¿verdad? Entonces, estamos viendo esa característica en las caras proximales. Es decir, esta convergencia es debido a que este diámetro, si esta es mi línea media, esto es mesial y esto es distal, ¿debido a qué? Que el diámetro mesio-distal en el lado vestibular es mayor que el diámetro mesio-distal en el lado palatino. Y esto hace que se forme también un arco dentario. Imaginemos que fuesen cuadrados todos los dientes y no exista esta convergencia. ¿Cómo se formaría nuestro arco dentario? ¿Mm? ¿Se entiende, jóvenes?
Doctor, ¿puede volver a explicarlo? Claro que sí. Ya. ¿Qué es lo que ocurre? Les estoy diciendo. Vean. Esta es mi línea media. ¿Me están siguiendo mi cursor nuevamente, por favor? Esta es mi línea media. Entonces, esto es mesial y este lado es distal. ¿Qué es lo que ocurre? Este diámetro mesio-distal en el lado vestibular es mayor que el diámetro mesio-distal en el lado lingual en este caso, ¿no? Como es inferior. Entonces, por eso estos planos son convergentes hacia palatino. Las caras proximales, ¿qué quiere decir? Convergen hacia palatino. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? A ver, esta siguiente imagen. Espero que me entiendan. Veamos. Esta es una piecita que ustedes ya han tallado, ¿verdad? Es un incisivo. Central, superior. Vean, acá está la cara distal y acá está la cara mesial. Ojo, vean mi cursor. No es cuadrado. No es cuadrado esta cara, ¿verdad? Vean, disminuye, disminuye. Vean esta flecha, estas líneas verdes, perdón. Tiene esta disposición. Entonces, ¿qué decimos? Las caras proximales, mesial y distal, convergen hacia palatino. ¿Se entiende? Ahora sí, con esta gráfica. Ahora sí, doctor. Ok, se entiende. Le vamos a dar, ¿qué? Valores a esta convergencia. Ahora les voy a pedir que vean esta imagen que estoy siguiendo mi cursor. Vamos a ir lentamente. Lo que quiero es que ustedes me entiendan, ¿sí? Esta convergencia le vamos a dar valor. Todo esto es la cara proximal, ¿no? Esta es toda la cara mesial. Lo que está. Sigan mi cursor, por favor. Todo esto es la cara mesial y todo esto es la cara distal. ¿A ver? Esta convergencia es mayor a nivel del cuello. A nivel del cuello se estrecha más, vean. Esa convergencia es como estas líneas verdes, más o menos ese nivel. Pero a nivel del borde incisal, casi nada, leve. Similar, lo podemos comparar como con estas líneas celestes. ¿Verdad? Pues les pedimos, cuando tallamos, cuando ustedes han tallado, han debido decir, la cara palatina, hay que ensancharla más tendencia a ser triangular. ¿Se acuerdan? Entonces, es debido a eso. Y cuando hablamos de valores, vean, todo esta es la superficie proximal, en este caso mesial. ¿Dónde existe mayor convergencia? ¿A nivel cervical o a nivel incisal? A nivel cervical. ¿Me están entendiendo? Por favor, ¿alguien me confirma? ¿Me están Doctor, ¿será que lo Entiendo. puedes repetir? Ok, repetimos. No hay problema. Por favor, doctor. Claro que sí, no te preocupes. Vamos. Vean, estamos hablando de las convergencias de las caras proximales hacia palatino. Estamos hablando de esta cara que vemos acá. En este caso, esta es la cara, si es derecho, esta es la cara distal, ¿verdad? De esta cara. De la otra más estamos hablando, de estas caras proximales. Hemos dicho que existe convergencia, es decir, que disminuye de diámetro hacia el lado palatino, ¿verdad? De eso estamos hablando. Pero si yo comparo esa convergencia, hemos dicho, nuestros dientes no son cuadrados. Imagínense, a ver, voy a trazar unas dos líneas. Denme un momentito, a ver dónde está. Voy a dibujar una línea. ¿Se ve lo que estoy dibujando? Sí, ¿no ve? Sí, doctor. Dos líneas celestes. Sí, doctor. La cara proximal no tiene esa forma. No es cuadrado nuestros dientes, ¿verdad? Tiene una forma característica, ¿no? Entonces, disminuye de diámetro, de volumen, a nivel del lado palatino, ¿verdad? Entonces, pero esa disminución tampoco es, pues, rectita.
¿verdad? Como hace rato les mostré el nivel de la luz, el ejemplo del auto. No es así, uniforme rectito todito, ¿verdad? Veamos, nuestros dientes, pues les decía, no son cuadrados, ¿no? Entonces, esa convergencia, sabemos que este lado, visto de este lado a este lado, es convergente, ¿verdad? Voy a cambiar de nuevo, denme un ratito, por favor. Aquí está, ¿verdad? Y esa convergencia le vamos a dar valores, hemos dicho en este momento, ¿sí? Le voy a dar valores. Entonces, esa convergencia es mayor, ¿a qué nivel? ¿A nivel cervical o a nivel incisal? Ahora sí me pueden responder eso. Cervical, doctor. Perfecto. Cervical. Gracias. Entonces, ya me están entendiendo. Entonces, acá es como si fuese estas líneas verdes a nivel cervical, muy convergente. Pero mientras a nivel incisal, leve, leve. Porque ahí simplemente tenemos el borde incisal. Acá se va a notar leve, pero acá se va a notar mayor. Ok, déjenme borrar esto, por favor. Voy a borrar estas dos líneas. Ok, sigamos entonces. Valores, ya le hemos dado un valor. Pero, ¿qué más? Le podemos seguir dando algo más a este caso. Le vamos a dar prominencias proximales y oblicuidades proximales. ¿Sí? Entendamos. Prominencia, lo más elevado, lo más sobresaliente. ¿Verdad? Entonces, veamos esa convergencia que estamos diciendo. Esto es vestibular, esto es vestibular, y esto es palatino, y este lado es lingual. Veamos. En los incisivos ya hemos visto que sí, disminuye de diámetro, ¿verdad? Vean en los molares. De la misma manera, en el lado palatino disminuye de diámetro. Este es un premolar, específicamente el primer premolar superior. Vean, de la misma manera, convergen hacia palatino. Este es un diente temporario. Vean, converge hacia palatino. Y eso se cumple en todas las piezas dentarias, es decir, en todos los dientes existe esto. Y ahora, entonces, si la convergencia es hacia palatino, mi pregunta es, ¿dónde se encuentra la mayor prominencia? Lo que sobresale más, donde la flecha le indica. ¿Se encuentra? Cerca de vestibular. Acá lo mismo, si la convergencia es hacia lingual, ¿dónde va a ser la mayor prominencia? Se supone que lo que sobresale va a estar cerca de vestibular. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? El silencio otorga, dicen. Sí, doctor. Ok, gracias. Ahora, oblicuidades proximales. ¿Qué vamos a hacer? Voy a comparar mesial y distal, mesial y distal, mesial y distal, mesial y distal. ¿Cuál es más oblicuo? Por característica de todos los dientes, siempre va a ser la cara distal. Entonces, vean, cuando hablamos de convergencias de las caras proximales hacia palatino, hemos hablado de tres características. ¿Qué hemos hecho? Le hemos dado un valor, hemos dicho que a nivel cervical es mayor, hemos hablado de prominencias proximales, se supone que va a estar cerca de vestibular, y por último, oblicuidades proximales. Hemos comparado mesial y distal, ambas caras proximales, y estamos diciendo que la distal, que la cara distal, esta cara, es la más oblicua. Las caras proximales hemos dicho que convergen aparte de hacia palatino, hacia cervical. Vean esta flecha. ¿Cómo es? Este es un incisivo. ¿Converge o no converge hacia cervical? Este es un molar inferior. ¿Converge o no converge hacia cervical? Entendemos ese término de convergería, ¿verdad? De convergencia. ¿Sí? Entonces, converge hacia cervical. Entonces, también le podemos dar valores
le vamos a ver la mayor prominencia y le vamos a dar también, desde luego que sí, las oblicuidades proximales. Vamos a hablar también de eso. Entonces ya sabemos que las convergencias de nuestros dientes, de las caras proximales, convergen hacia palatino y hacia cervical. Entonces no es cuadradito. Veamos. Y un elemento. Esa convergencia que estamos viendo hacia cervical hace de qué? De que acá pues se aloje también pues nuestra cresta alveolar y aparte nuestra encía, ¿verdad? Imagínense si esto fuese recto, ¿cómo sería? Nuestra papila incisiva está acá. Nos imaginemos, ¿cómo estaría? No habría una papila a nivel de los dientes, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, todo eso hace que se conforme o conformen lo que es el periodonto también, ¿no? Entonces, estamos hablando hacia cervical. Veamos. ¿Dónde es más esta convergencia? Estamos hablando ahora ya no en sentido vestíbulo-palatino. Estamos hablando en sentido inciso cervical. Inciso cervical. En este sentido estamos hablando. Le damos valor. ¿Dónde va a ser la mayor convergencia? ¿Alguien se anima a decirme? ¿Dónde es mayor? Si estamos hablando en inciso cervical, se supone que va a ser cerca de cervical o cerca de palatino o lingual. ¿Dónde es mayor? ¿Alguien se anima a decirme? Cervical, doctor. Cervical, doctor. Ya, pero en este caso estamos hablando No. en este sentido ahora. En Sí, sentido, en esa esquinita, doctor. en No me sentido, acuerdo el nombre. en sentido inciso cervical. En este sentido estamos hablando ahora. Ya no en vestíbulo palatino. En vestíbulo palatino hemos dicho cervical e incisal. Hemos dicho que en cervical es mayor. Pero ahora es en este sentido. En este sentido vamos a tener en vestibular o en palatino. ¿En dónde es mayor la convergencia? Palatino. Palatino, doctor. ¡Súper! Genial. Es en el lado palatino. Ahí es donde está mayor. Por ejemplo, por eso decimos, siempre desgastamos nosotros, ustedes, si han visto los tallados, si se recuerdan cuando han tallado incisivos, siempre desgastamos el lado palatino más. Y vean, entonces sigue siendo, o sea, no son cuadraditos, insisto, no son cuadraditos los dientes. Tienen convergencias, presentan convergencias. Entonces, en el lado palatino, en este lado está más esa convergencia que en el lado vestibular. Muy bien. Entonces, si estamos diciendo que existe en el lado palatino, es mayor la convergencia, la mayor prominencia, ¿dónde creen se va a quedar? La mayor prominencia se va a quedar, ¿en dónde? En incisal u oclusal. Pues acá está mayor. Aquí es lo más sobresaliente. Vean, si aquí esta regla, como una regla está acá, esta línea, lo que sobresale más es esto. Entonces, cerca de incisal u oclusal en los molares, ¿verdad? Ahí es lo que sobresale más. Y ya hemos dicho hace rato, les hablé, y ahora sí me van a participar. Les decía, ¿cuál es más oblicuo? ¿Mesial o distal? Distal, doctor. Muy bien, gracias. Entonces, seguimos que con la cara distal es la más oblicua. Resumen, hemos hablado convergencia de las caras proximales. Convergen hacia palatino y hacia cervical. Hemos hablado de la prominencia en este caso. Vean, estamos hablando de esta convergencia hacia cervical. ¿Dónde es lo que sobresale más? Pues, o sea, fácil que nos demos cuenta. A nivel incisal en este caso. Y en este caso, a nivel oclusal, cerca de oclusal, ¿verdad? Oblicuidad proximal, sí hemos dicho, siempre la cara distal es la más oblicua, ¿verdad? Dejemos de lado las caras proximales, dejamos de lado la cara mesial, dejemos de lado la cara distal. Ahora hablemos de las convergencias de las caras libres. ¿Qué caras libres tenemos?
Vestibular y palatina. O lingual. Súper. Veamos esta gráfica, nos va a ayudar a entender mejor. Vean, esto es una visión proximal. Si queremos evaluar la cara vestibular y palatina o lingual, tenemos que ver a una visión proximal. Y vean mi cursor. Converge hacia incisal. El canino, ni qué decir, vean. Converge hacia oclusal, hacia incisal, perdón. Premolares superiores. Ahora sí, tenemos cara oclusal. Converge hacia oclusal. Converge hacia oclusal. De la misma manera, los inferiores convergen hacia incisal y los premolares y molares de la misma manera convergen hacia oclusal, aunque se van a encontrar más desplazadas este punto si trazamos estos planos más hacia el lado lingual por la convergencia que existe en la cara vestibular. ¿Sí? Entonces, convergen hacia oclusal entonces. Le daremos valor a esta convergencia, ¿sí? Entonces, si vemos en toda la superficie de las caras libres, en toda la superficie de las caras libres, existe esta convergencia. Salvo, con excepción, estamos diciendo, a nivel cervical. Vean acá. Acá no es convergente, ¿verdad? Pero acá sí es convergente. Entonces, todas las superficies son convergentes, con excepción a nivel cervical. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque ahí se va a encontrar pues la deflexión de la encía, ¿verdad? Entonces, tengamos en cuenta eso. Ok. Y todavía podemos darle aún más valores, sí, podemos darle. Sabemos que el lado, generalmente, la forma que presentan nuestras caras proximales, vamos a darle más características. Por ejemplo, la mayor prominencia, ¿dónde se va a encontrar? Se supone que vamos a observar esa mayor prominencia cerca de cervical, ¿verdad? Y cuando hablamos de las oblicuidades de las caras libres, ahí sí vamos a variar. Por eso decía, vamos a recordar las formas que presentan las caras proximales. Las caras proximales de los incisivos, eso ya sabemos de memoria, es triángulo acutángulo. ¿Qué nos quiere decir? ¿Cuál es la cara más oblicua entonces? La cara palatina, ¿verdad? En los superiores, ¿no? De la misma manera, en los premolares y molares superiores, vamos a tener esa característica. La cara palatina es la más oblicua, ¿sí? Acá, en los dientes inferiores, vamos a tener cierta variación, ¿sí? No sabemos, no les hemos dicho todavía en las clases teóricas, todavía no estamos llevando incisivos, la forma de la cara proximal es un triángulo isósceles. ¿Qué quiere decir? Que sus lados son iguales. Acá el borde incisal se encuentra al centro de ambas caras libres. Entonces, en los incisivos y caninos, ambas oblicuidades son similares, ¿sí? Pero existe diferencia con los premolares y molares, donde la mayor oblicuidad se encuentra en la cara vestibular. ¿Sí? Entonces, existe diferencia. Vuelvo a repetir este punto, por favor. Oblicuidades de las caras libres. ¿Sí? Con esta imagen vamos a hacerlo. Hemos dicho que las prominencias de las caras libres se encuentran cerca de cervical. En todos los dientes es lo que sobresale más. Podemos verlo eso. Cuando hablamos de las oblicuidades de las caras libres, estamos diciendo que en los superiores la cara más oblicua es el lado palatino. En los inferiores existe variación. En los dientes anteriores, es decir, incisivos y caninos, esa oblicuidad es similar. ¿Por qué? Porque el borde incisal se encuentra al centro. Mientras que en los premolares y molares, la mayor oblicuidad ya no está como los superiores en el lado palatino, en este caso en el lado lingual, sino se encuentra en el lado vestibular. ¿Ok? ¿Vamos bien?
Sí, doctor. Ok. Convergencias de las caras libres hacia distal. Entonces, las caras libres también tienen dos convergencias y hemos visto hacia incisal u oclusal. Ahora nos falta hacia distal. Cosa que es muy notoria o más notoria en los molares, no tanto así en los dientes anteriores. Si esto es mesial y esto es distal, veamos. Existe esa convergencia también hacia el lado distal. Y esta convergencia está está dada, podemos decirlo, por la gran inclinación que presenta la cara vestibular. ¿Sí? Vean esa gran inclinación de la cara vestibular. Entonces, podemos decirlo que la cara vestibular, cuando hablamos de valores de la convergencia, que la cara vestibular le da esta convergencia. Porque generalmente la cara lingual o palatina es paralela al eje mayor de esta cara. Si trazo acá una, vean, a ver, retrocedo. Esta es la cara oclusal, quiero que me entiendan, voy a dibujar. Ahí he trazado una línea, que va a ser mi eje mayor de la cara oclusal, porque predomina en este sentido. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, ¿verdad? Es mi eje mayor de la cara oclusal. Ahora, si comparo vestibular y lingual, vean, la convergencia, ¿dónde se da más? En el lado vestibular. No tanto así en el lado lingual. ¿Por qué? Porque les acabo de decir en este momento que generalmente la cara lingual o la cara palatina generalmente es paralela, es casi similar al eje mayor de esta cara. ¿Ok? Lo voy a borrar esto. ¿Sí? Veamos. Prominencia de las caras libres. La mayor prominencia se supone que si converge hacia distal, ¿dónde va a estar? Cerca de mesial. Cerca de mesial. Ahí va a estar la mayor prominencia. ¿Verdad? Oblicuidades de las caras libres. Oblicuidades de las caras libres. Si estamos diciendo que el lado palatino o lingual casi es paralelo al eje y vestibular es inclinada, ¿cuál es más oblicua? La cara vestibular. ¿Me entienden, jóvenes? ¿Se entendió? Sí, doctor, se entendió. Sí, doctor. Doctor. Ok, súper. Eso es lo que quería que me entiendan, porque esto es un poquito complicado, no es que no. Pero esto nos ayuda para realizar nuestros tallados, nos ayuda a que existen convergencias. En resumen, existen convergencias de las caras proximales, convergencias de las caras libres. Las convergencias proximales son hacia palatino y hacia cervical. Las caras libres convergen hacia oclusal o incisal y hacia distal. En resumen. Vamos a ver todavía aparte diferencia entre las caras libres. ¿Qué vamos a ver? Una diferencia. O sea, ¿qué quiero comparar? Cara libre, vestibular y palatino. Eso es lo que quiero comparar en este momento. Primera diferencia, tamaño. Si existe convergencia de las caras proximales hacia palatino, se supone que el lado palatino es más pequeño. El lado lingual es más pequeño. Entonces, ¿cuál gana? ¿Cuál predomina? La cara vestibular, ¿verdad? Otra diferencia que vamos a encontrar son las superficies en las superficies. Que todas las superficies, hemos dicho, generalmente van a ser convexas y cóncavas. ¿Sí? En todos los dientes generalmente son convexas. ¿En dónde vamos a encontrar esta convexidad? Perdón, esta concavidad van a ser en los dientes, más notorio, en los dientes anterosuperiores. Ahí vamos a encontrar ¿qué cosa? Lo que es la depresión palatina, ¿verdad? Levemente notorias en los inferiores, porque esa depresión es muy leve, ¿no? Pero es más marcada en los incisivos y caninos superiores. Ahí vamos a encontrar. Ubicación de la máxima prominencia cérvico-oclusal. Entendamos con esta imagen. Estamos comparando, sigue
vestibular y palatino. Vestibular y palatino. Seguimos comparando estas dos. ¿Dónde se encuentra la máxima prominencia? ¿No? Entonces, ¿dónde es lo que sobresale más? En todas las caras podemos decir que se encuentran cerca de cervical. Podemos decir eso, ¿no? Pero existe diferencia aún. Vean, en el lado vestibular se encuentra más cerca de la línea cervical todavía. En todos los dientes se cumple eso. En vestibular está más cerca, ¿no? Y no tanto así en las caras palatinas. Pero existe una diferencia todavía mayor que está marcado con rojito, acá se los marqué, en los premolares y molares inferiores, que generalmente la mayor prominencia en el lado lingual, en este caso, se encuentra al centro, es decir, al medio, ¿sí? Esa es la mayor diferencia en relación a los superiores. Si vemos las diferencias entre las caras proximales, vamos a ver ciertas características. Ahora vamos a comparar mesial y distal. Posición de los ángulos incisales, una característica bien notoria. Esto es mesial y esto es distal. ¿Qué queremos comparar? Este es mi borde incisal. Quiero comparar mi ángulo mesio-incisal y mi ángulo disto-incisal. El ángulo mesio-incisal, vean, se aleja de la línea cervical. Si hablamos de plano, se encuentra en un plano más inferior. Y no así el ángulo disto-incisal, que se encuentra más cerca de la línea cervical, ¿verdad? Entonces, existe diferencia. Tamaño de cúspides. También va a existir diferencia. En el lado mesial, vean esta gráfica. En el lado mesial se va a encontrar las de mayor tamaño van a estar en el lado mesial y las de menor tamaño en el lado distal. ¿Sí? Otra diferencia. Tamaño en las caras específicamente. Si esto es mesial y esto es distal, si el borde asciende de mesial a distal, ¿cuál lado es más corto y cuál lado es más largo? Entonces, se supone que el lado distal, que la cara distal, es más corta que la cara mesial. Lo mismo ocurre en los molares. Las caras mesiales tienen mayor tamaño que las caras distales. Oblicuidades. Ya sabemos que es oblicuo, ¿verdad? ¿Cuál es más oblicuo? ¿Mesial o distal? Ya está, con rojo se los marqué. La cara Distal. como norma siempre decimos la cara distal es la más oblicua. Y desde luego que sí, también es la más convexa. ¿Sí? Es la más convexa. Entonces, mesial es menos convexa. Esas diferencias vamos a poder observar entre las caras proximales. Línea ecuatorial. Ya. Entonces, no es clase de geografía, pero vamos a poder observar también una línea ecuatorial en todos los dientes. Y esto nos ayuda mucho en prostodoncia, ¿no? En prótesis nos ayuda para saber nuestro eje de inserción, para diseñar los retenedores, todo eso, ¿no? Todos los dientes tienen su línea del ecuador, ¿no? Vean, ¿qué pasa por las mayores prominencias? ¿No? Entonces, son líneas curvas que van sobre la superficie externa de los dientes, pero que pasa donde está la mayor prominencia. En las caras proximales, veamos acá, esta es una cara proximal. Esa curvatura, vean, ¿no? Esa curvatura se acerca, la mayor prominencia se acerca cerca de incisal, ¿no? Entonces, y si lo invierto, por ejemplo, esta es una cara libre, esa mayor se acerca cerca de cervical, ¿verdad? Entonces, todos los dientes van a presentar esa línea ecuatorial. ¿Qué pasa sobre las mayores prominencias que hemos visto hace rato? Hemos analizado, hemos visto, entonces, ahí se va
ubicar nuestra línea ecuatorial. Y hablamos de un elemento que ya conocemos, que es la línea cervical. Esta línea cervical sabemos que separa ¿qué? ¿Alguien me ayuda? Separa la raíz de la corona. Perfecto, gracias. Separa la corona de la raíz. No, entonces estamos hablando de esta línea cervical. Pero entonces tiene ciertas características esta línea cervical, ¿sí? Vamos a hablar que en los dientes unirradiculares, ¿cuáles son aquellos dientes unirradiculares? Que aquellos que tienen una sola raíz. En estos dientes vamos a observar que esta curvatura que presenta es cóncava hacia incisal o convexa hacia apical. Es como el lente que les mostré al empezar, ¿verdad? Es así, ¿no? Entonces, visto de frente lo vamos a ver así. Visto por proximal varía, ¿verdad? Vean esta imagen, esto con esto, ¿no? Varía. La curvatura se invierte. A nivel proximal, véanlo, esta curvatura ya no es como está acá, ¿verdad? Se invierte, ¿no? Y esa concavidad ya es hacia apical y la convexidad es hacia incisal, ¿verdad? ¿Qué ocurre en los dientes que tienen más de dos raíces? Generalmente vamos a observar esto. Esto es un molar superior que tiene tres raíces, ¿verdad? ¿Qué vamos a poder observar? Va a presentar una línea curva cóncava hacia apical para cada raíz. Vean esta imagen. Tiene dos raíces acá y va a presentar una línea curva y otra línea curva cóncava hacia apical. Acá, molar superior de la misma manera, se puede observar las dos raíces que se proyectan sobre esa cara. Vean, menos sinuoso esta curvatura, o sea, menos notoria la curvatura, pero está ahí manifiesta. Véanlo, una curvatura y otra curvatura. Dos líneas curvas, una para cada raíz, ¿no? Esa regla se cumple generalmente. Pero existen dos excepciones en la línea cervical. Este es el primer premolar superior. En el primer premolar superior se lo considera normal que presente dos raíces. No, que debería ser uno, pero siempre presenta en su mayoría, en su generalidad, siempre con mayor frecuencia presenta dos raíces. ¿Cómo debería de ser? Hemos dicho que en los dientes que presentan dos raíces, debía existir una línea curva cóncava hacia apical para cada raíz. ¿Sí o no? Eso es lo que dijimos. Debería de ser así, una y dos. Pero, déjenme un ratito, por favor. Ahí está. Pero no ocurre eso. Vean, existe simplemente una sola línea curva cóncava hacia apical para ambas raíces. ¿Estamos de acuerdo? Una excepción. Otra excepción. Vean, acá. Este es un primer molar inferior. Y hemos hablado en la anterior clase de tubérculos. Hemos hablado del tubérculo de Carabel y el tubérculo de Zuckerkern. El que se encuentra en dientes temporarios, ¿cuál es ese tubérculo? Zuckerkern, doctor. Ok, gracias. Zuckerkern. ¿Cuál es la característica de ese tubérculo? Que ese tubérculo no se encuentra delimitado por ningún surco, ¿verdad? Acá no existe ningún surco que lo delimita, ¿no? Pero hace que ese tubérculo de Zuckerkern, que se invierta mi línea cervical, vean, tendría que ser de la misma manera. Voy a dibujar acá. Debía de ser así, ¿sí o no? Pero de la misma manera, como acá se encuentra mi tubérculo de Zuckerkern, hace que esa línea se invierta. ¿Está claro? ¿Se entiende? Esas dos excepciones.
Doctor, ¿será que puedes repetir lo último, por favor? Ya, ok, voy a repetir toda esta parte de la línea cervical. Voy a retroceder hacia atrás. A ver. Más vamos a ver en los dientes unirradiculares una sola línea curva. ¿Por qué? Porque tiene una sola raíz, dijimos. ¿Verdad? Visto de frente, vean, es una línea curva. Si yo lo veo donde está por el lado, por el sentido donde está la flecha negrita, voy a ver que en ese lado es convexa hacia apical. Y si lo veo por este lado, donde está mi cursor, es cóncavo hacia incisal, a una visión frontal. Si lo invierto a una cara proximal, véanlo, la curvatura cambia, ¿verdad? Cambia de forma, ¿no? Se invierte. Ya no es convexa hacia apical, como acá. Ya no es convexa hacia apical, sino ya es cóncava hacia apical y convexa hacia incisal. Veamos esa diferencia, ¿verdad? ¿Qué ocurre en los molares? Les decía. En los molares vamos a ver que presenta una línea curva cóncava hacia apical para cada raíz, acá donde se va a proyectar dos raíces. Acá de la misma manera, véanlo. Una, dos, una, dos, una, dos, una, dos. Se cumple tanto en las caras libres como en las caras proximales. Entonces, esa regla. Pero les decía que existen dos excepciones. Uno es en un diente permanente y el otro es en un diente temporario. En el diente permanente que se rompe esa norma, esa regla, es en el primer premolar superior. Se cataloga normal que presente dos raíces, porque frecuentemente presenta dos raíces, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre con la línea cervical? ¿Cómo debería de ser? Les dije hace un momento, debería de ser así. Si son dos raíces, debería ser así, ¿verdad? Pero no ocurre eso. Entonces, simplemente presenta, vean, una sola, ay no, esto es línea. Presenta una sola línea curva, cóncava, hacia apical, ¿verdad? Una sola línea. Entonces, acá se rompió esa norma, ¿verdad? Pero no solamente es eso, sino tenemos en un diente temporario, en el primer molar, tanto superior e inferior, porque sabemos que en ambos se presenta el tubérculo de Zuckerkant. Entonces, ahí vamos a ver esta diferencia. Sabemos la ubicación del tubérculo de Zuckerkant en vestíbulo mesiocervical, ¿verdad? Ahí es la ubicación del tubérculo de Zuckerkant. Esto hace que de que se invierta la línea cervical. Debería de ser así y así. Ahí debería de ser. Pero la presencia de este tubérculo hace de que esa línea cervical se invierta. Ya no es así. Se invierte. ¿Ahora sí me entendiste o me entendieron? ¿Perdón? Sí, doctor. Ok, súper. Porción radicular. Vamos a ver ciertas diferencias en la porción radicular y esto es lo último que vamos a terminar. Siempre vamos a ver la inclinación. Sabemos que por el proceso eruptivo todos los dientes siempre van a presentar una inclinación hacia el lado distal, ¿verdad? Por el proceso eruptivo. Tamaño. En los dientes unirradiculares no voy a poder comparar con ninguna pieza dental porque no tienen dos raíces, simplemente tienen una sola raíz. Pero este tamaño voy a poder observar en cuáles. En aquellos que presentan tres raíces y dos raíces, es decir, los molares. Voy a poder observar en los primeros molares superiores y segundos molares superiores y terceros, voy a verlo, desde luego que sí. Voy a ver ahí tres raíces. Pero ¿cuál es la más prominente? La más prominente va a ser la palatina. Y la que la va a seguir va a ser la mesial y por último la distal, ¿no? Entonces, esa diferencia existe. Pero en los molares inferiores, la mesial es de mayor tamaño y volumen que la distal. Y por último, relación corono-radicular.
También cuando hablamos de relación coronarradicular, hablamos de ejes. Ojo, repito, ejes, ¿sí? Generalmente, como decimos que existe inclinación, entonces no va a existir relación de ejes. A ver, acá voy a dibujar. Acá está mi eje coronal, ¿verdad? Y acá está mi eje radicular, inclinado, ¿verdad? Entonces, en todas las piezas dentales, cuando empecemos a llevar las piezas dentales, vamos a ver esta relación coronal radicular, que generalmente, desde luego que sí, no va a coincidir y en ocasiones a una visión proximal, sí. Entonces, esas diferencias vamos a encontrar en la porción radicular. La inclinación, todos los dientes, dijimos, otras van a ser en mayor proporción esa inclinación. Por ejemplo, el tercer molar no lo voy a comparar con un incisivo central. El tercer molar tiene mayor inclinación en su porción radicular y no así los incisivos, pero tiene esa inclinación, ¿verdad? Tamaño, les decía, simplemente vamos a poder observar esa diferencia en los dientes multirradiculares. Y por último, relación coronarradicular, que hablamos cuando vemos sus ejes coronales y ejes radiculares. Hasta